En febrero, ustedes recordarán, le informamos sobre el rescate de dos rehenes argentinos. El 7 de octubre, militantes de Hamás capturaron a Fernando Simón Marmán, de 60 años, y a Luis Ar, de 70, en su kibutz cercano a la frontera con Gaza. El ejército israelí lo rescató tras 129 días de cautiverio. Uno de ellos, Luis Ar, está hoy aquí conmigo en su primera entrevista a un medio en español. Luis, gracias por estar aquí y es una maravilla verte bien, verte vivo, verte aquí. Gracias. Gracias, Luis. Para mí también es un honor. Ese 7 de octubre, tú estabas con otras 4 personas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Estábamos en la casa de Clara, hemos dormido ahí el viernes y estaba con los dos hermanos de ella, Gabriela y Fernando, y con la sobrina, que es la hija de Gabriela, y también una perrita. A las 6, cerca de las 6 de la mañana empezaron los bombardeos de misiles. De Hamás. Del Hamás, y entonces sonó la alarma y nos hemos ido al cuarto de refugio dentro de la casa de Clara. Pero no fue suficiente. Pero nos dimos cuenta que era uno tras otro, cada vez más. Es algo muy irregular, que no había pasado nunca antes. Y ahí nos dimos cuenta de que pusimos el televisor y escuchamos que empezó la guerra y que están entrando también a Kibbutzim los terroristas. Y ahí los secuestraron a ustedes. Nos secuestraron un poco más tarde, porque al principio parecía, no sabíamos que iban a entrar o algo. Estuvimos unas horas adentro del refugio y cerca de las 11 de la mañana nos agarraron, nos llevaron afuera de una forma brutal, muy salvaje todo, parecían drogados, los ojos muy abiertos, y nos llevaron a empujones hacia la frontera. Fue el comienzo de 129 días de cautiverio. ¿Cómo sobrevivieron eso? Primero que todo hablábamos entre nosotros en castellano, para que ellos no se enteraran. Para que ellos no se enteraron, y también le pusimos nombres a cada uno de los terroristas que nos cuidaban, y así podíamos hablar, saber quién entra, quién sale, y todo entre nosotros. ¿Creían que los iban a matar, Luis? No. ¿De verdad? ¿Tú tenías la certeza de...? Al principio sí, pero después se dio una relación en la cual ellos tenían seguridad de que no nos vamos a escapar y que no los vamos a provocar, porque nosotros decidimos así en toda la familia que vamos a hacer todo lo que nos digan, no vamos a discutir en absoluto para no llegar a un conflicto que ellos son capaces de matarnos, pero agarrar el arma y tirar es muy fácil. Del grupo de 5 había 3 mujeres que son liberadas y luego quedan solo tú, Fernando y tú. A los 53 días liberaron a las mujeres y quedamos Fernando y yo solos. Lo que es realmente increíble es la operación luego para liberarlos a ustedes dos. ¿Cómo fue? El ejército israelí... Fue una gran sorpresa para nosotros. El ejército israelí vino, se escuchó una explosión cerca de las 2 de la mañana y entraron los soldados, y ahí fue muy emocionante como ellos sabían nuestros nombres y nos acogieron de una forma que nos sentimos muy seguros. O sea, iban por ustedes. Ellos sabían lo que iban a hacer, vinieron a buscarnos a nosotros y nos dieron esa seguridad de que estamos a salvo con ellos. En un momento dado tú dijiste que no sabías si estabas en una película o no, ¿correcto? Todo el tiempo, desde el primer día. Ya. ¿Qué pasó con los captores? No sé, yo no los vi. ¿No los viste nunca más? Nunca más. Yo sé que toda la casa esa donde estábamos era una batalla, todo lleno de balas por todos lados, bombas, todo, y a nosotros nos llevaron aparte y nos fuimos. Luis, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando quedaste en libertad? Lo primero, llegamos al hospital donde nos han recibido muy bien y hemos visto a nuestras familias. Pero lo primero que hice realmente por mí mismo es volver a bailar, porque yo bailo en conjuntos de baile de Israel. ¿Qué bailaste? No sé, es una pregunta... Lo que bailamos es un baile que hicimos justamente para
estar junto a los rehenes que están todavía en Gaza. En solidaridad con ellos. Sí, o sea, hacemos todo el baile, después yo me saco la blusa de baile y tengo abajo la que pedimos que sean todos traídos de vuelta a casa. Y yo también digo que yo estoy aquí, estoy vivo y pido que vuelvan todos los rehenes a casa. Sí, ahora, es el baile. La pregunta política de este momento es, ¿qué se debe hacer? Hay gente que está pidiendo un cese al fuego inmediato para liberar a los 133 rehenes que quedan todavía. Yo no soy político, yo soy civil y lo único que me interesa en estos momentos es que todos los rehenes vuelvan a casa, porque cada día que pasa, cada hora que pasa, es un sufrimiento, la gente no tiene remedios, no sé si comen, lo que comen a veces es un cuarto de pita y a veces ni eso tampoco. Los maltratos, los abusos sexuales de hombres y de mujeres, porque también me enteré que abusan de hombres frente a los niños. O sea que no te importa, digamos, cuál es la medida política que se tome mientras liberen a los rehenes. Esa es la prioridad. Primero que todo hay que liberar a los rehenes. Lo que haga después el gobierno de Israel o quien decida no es lo que yo tengo que decidir. Luis, gracias por estar aquí, gracias por contarnos tu historia. Qué bien verte vivo. Gracias, muchas gracias. De verdad. Encantado de conocerlo. Gracias, Luis.